estilo arquitectónico internacional. Bueno, para empezar, ¿qué es el estilo arquitectónico internacional? Bueno, es un estilo de arquitectura moderna, encuadrable dentro del funcionalismo arquitectónico, que propugnaba una forma de proyectar universal y desprovista de rasgos regionales. Este movimiento comenzó a tomar forma a partir de 1920 y se consolida hasta 1932. Fue el resultado de varios factores que tuvieron lugar del mundo occidental, como la industrialización, la mecánica, la ingeniería y la ciencia de los materiales. Bueno, el origen, ¿qué es lo que buscaba al principio? La búsqueda de la estética racionalista, los programas funcionalistas, la regularidad de las composiciones, exactitud de las proporciones, la subordinación a los materiales y el énfasis en la técnica. Ahora les comentaré algunos de los principales factores que dieron origen a este movimiento. Como les había comentado anteriormente, la industrialización acelerada de las sociedades europeas y norteamericanas comenzó a crear la necesidad de nuevos tipos de edificaciones con usos hasta entonces desconocidos. Entre ellos el edificio de oficinas, el bloque de apartamentos, las nuevas fábricas. Bueno, otro factor fue el enorme avance técnico en la ciencia de los materiales y la construcción, que permitieron la invención del concreto armado y los progresos en las aleaciones de acero. Todo esto conllevaría nuevas posibilidades estructurales que harían realidad edificios más altos, más resistentes y más espaciosos. Seguiré con los principios de este movimiento. La importancia no solo del edificio en sí, sino desde su perspectiva urbanística. El urbanismo, el diseño y la organización de ciudades se convierte en un fin en sí mismo para esos autores. La estructura del edificio se compone por columnas y traves de concreto armado. Ambos elementos constructivos se visualizan como parte del edificio. El muro pierde todo sentido sustentante. Acero y cristal dominan la estructura exterior. Columnas a la vista, concreto como material fundamental. Su existencia no se disimula, incluso se anima y se convierte en un elemento decorativo. Formas geométricas puras y simples. Cubo, rectángulo, cuadrado, cilindro. Domina la línea ortogonal en las formas exteriores. Planta libre. Tabiques dejan paso a los exteriores libres y diáfanos. Valida cualquier forma y estructura interna. Búsqueda de la habitabilidad racional que no es real. Alejamiento absoluto de la tradición arquitectónica local e histórica. Brutalismo arquitectónico, es decir, se desprecian los valores humanos y sociales al hacer el edificio. Continuaré con las influencias. El estilo internacional se caracterizó por diversas influencias estéticas con distintos antecedentes, que convergen hacia un enfoque internacionalista, que revelan las preocupaciones sociales de una generación de arquitectos para constituir un mundo mejor. Por ejemplo, expresionismo, cubismo, futurismo, funcionalismo, suprematismo, constructivismo y organicismo. El estilo internacional fue inducido por los arquitectos Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, G.G.P. Odd, Richard Neutra. La Villa Savoye del arquitecto Le Corbusier, ubicada en Poissy, Francia. El sistema constructivo es una unidad de mampostería de hormigón y cubierta. Es un clásico ejemplar del estilo internacional, que se cierne sobre el césped en un plano delgado con columnas de concreto y una azotea con una superficie de cubierta y algunos toques curvilíneos en las paredes. El pabellón de Barcelona del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, ubicado en Barcelona, España, cuenta con un sistema constructivo de marcos de acero con vidrio y piedra pulida. Su estilo internacional es un icono del movimiento moderno. Fue reconstruida en el año de 1959 en base al diseño original. La capilla de Notre-Dame du Haut, ubicada en Gonchamp, Francia, es una capilla de culto católico que fue construida en el año de 1950 a 1955. Es una creación del arquitecto Le Corbusier. Es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura religiosa del siglo XX. La planta de la iglesia se compone de una nave de formas curvilíneas, con dos entradas en los costados, un altar principal y tres capillas bajo las torres. Consta principalmente de paredes curvas, siendo también curva la cáscara de hormigón armado que constituye la cubierta. El edificio presenta la masividad propia de la construcción tradicional, realizada con muros de carga, acentuada por pequeños huecos apocinados rectangulares de tamaños y proporciones desiguales. La residencia Kaufmann, más conocida como la Casa de la Cascada, es una vivienda diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, construida entre el año de 1936
y 1939, sobre una cascada en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. El terreno en el que se ubica la casa tiene abundantes afloramientos de roca, que sirvieron como cimentación del edificio. Del terreno se extrajeron rocas que conforman la mampostería de la parte baja de las fachadas del edificio, colocadas en ese lugar para crear una progresión desde la roca natural del suelo hasta el hormigón de las partes altas. El resto de las fachadas es de color crema, un color contrastante con el entorno. Gran parte de la casa está en voladizo, situada por encima del arroyo. Wright permitió la adición de unas piezas metálicas que sostienen al voladizo. La casa, de 2 plantas, se extiende horizontalmente con prominentes voladizos y terrazas. Sin embargo, hay un núcleo que crece verticalmente, en el que está la chimenea, y cuyas ventanas se extienden verticalmente pasando de una planta a otra. Este núcleo vertical es algo así como el corazón de la casa. Nació en la Ciudad de México en 1901, donde falleció en 1982. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura UNAM, donde fue profesor de Teoría de la Arquitectura entre 1926 y 1982, y fue director entre 1933 y 1935. Es considerado el padre de la arquitectura moderna mexicana, ya que además de realizar la primera obra funcionalista, la Granja Sanitaria de Popotla, en 1925, es el autor de la Teoría de la Arquitectura, publicada por él en 1963, donde resume sus propuestas sobre el tema. Sus escritos hicieron de él un pionero, como en la vanguardia de la Bauhaus y Le Corbusier. Una de sus principales preocupaciones fue la arquitectura hospitalaria y escolar, con los hospitales de tuberculosos en Huipulco en 1929, de cardiología en 1937 y Gea González, 1942. Junto con el Dr. Salvador Subirán, organizó el Plan Nacional de Hospitales en 1942, donde participaron un buen número de arquitectos mexicanos con la colaboración de los principales especialistas médicos. También participó en la creación del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, encabezado por el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, donde colaboraron en la Comisión de Proyección y Planeación Técnicas, José Luis Cuevas, Mario Pani y Enrique Yáñez. Para este programa realizó obras como la Escuela Costa Rica en 1944. Posteriormente tuvo a su cargo la Escuela Nacional de Arquitectura del UNAM, 1952, y algunas escuelas preparatorias del UNAM, 1963 a 1965. Además realizó numerosos edificios de oficinas, cines, como en Las Américas en 1952 y Paseo en 1957. Hoteles como el Alameda en 1961 y María Isabel en 1962. En colaboración con Juan Sordo Madaleno y Ricardo Legorreta, así como los mercados de San Cosme y San Lucas en 1954. Cubierta plana. Formas geométricas simples y estructuras regulares. Tendencia a una ordenación vertical o horizontal. Ventanas rectangulares. Uso de pilotes. Instituto Nacional de Cardiología, 1936 a 1937. Enrique del Moral Domínguez nació el 21 de enero de 1905 y falleció el 11 de junio de 1987. Del Moral trabajó con sus maestros José Villagrán y Obregón Santacilia en la creación de algunas de las primeras obras que incorporan el lenguaje moderno. Colaboró con Juan O'Gorman en el edificio de la Granja Sanitaria de Villagrán en 1925 y en la Secretaría de Salud con Obregón Santacilia en 1926. De 1933 a 1935 fue socio de este, diseñando proyectos como el Hotel Reforma y el Hotel del Prado. De todas sus alianzas, la más fructífera fue con Pani, con quien realizó a principios de los años 50 el conjunto de Ciudad Universitaria, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el Club de Golf México, el Aeropuerto de Acapulco y el Club de Yates. Fue director de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM de 1944 a 1949. Edificio de la Torre de Rectoría UNAM, terminado en el año 1952. 59 metros de altura. 16 pisos. Terrazas laterales. Escultórico. Mural David Alfaro Siqueiros. Fachada de vidrio. Una estructura de columnas y losas de concreto armado. Nació en la Ciudad de México en 1911.
Desde su infancia tuvo contacto con profesiones técnicas como la arquitectura, siendo su tío Alberto Pani, uno de los arquitectos más conocidos de la época posrevolucionaria, así como con la ingeniería debido a su padre, quien ocupó el cargo de cónsul en diferentes países de Europa, razón por la que Pani se formó fuera de México. En sus proyectos destaca la funcionalidad y las ideas de Le Corbusier. Además, sus propuestas siempre se adaptaron a las necesidades del momento y supo combinar sus conocimientos europeos con las propuestas de su país, obteniendo de este modo lo mejor de ambas enseñanzas. Multifamiliar Miguel Alemán. Divisiones iguales cuadradas. Módulos. Edificios iguales. Ritmo y composición. Aprovechamiento del espacio. Simetría. Nació el 8 de junio de 1867 en Illinois, Estados Unidos. Abandonó la carrera de ingeniería en Wisconsin luego de fallecer su padre. Comienza a trabajar de ayudante en el prestigioso taller en Chicago de Adler y Sullivan. Sullivan se convierte en su maestro, pero Wright no lo siguió, ya que su arquitectura era más orgánica. Wright diseñó numerosas viviendas unifamiliares. En 1911 creó la comunidad de Spring Green en Wisconsin, donde ubicó su casa estudio. Casa de la Cascada. Edificio construido en 3 niveles, construida sobre una roca en cascada natural. Cada piso se ve delimitado por amplios voladizos en varias direcciones. Para esta solución se inspiró en la arquitectura japonesa. Materiales naturales para lograr la integración. Lo más importante para el arquitecto es la habilidad del interior. Por eso intenta evitar en lo posible los límites. Del terreno del lugar se extrajeron rocas que conforman mamposterías de la parte baja de las fachadas del edificio, colocadas en ese lugar para crear una progresión desde la roca natural del suelo hasta el hormigón de las partes altas. La casa de 2 plantas se extiende horizontalmente con prominentes voladizos y terrazas. Sin embargo, hay un núcleo que crece verticalmente en el que está la chimenea. Los cimientos de la casa son las rocas del lugar, y algunas de ellas sobrepasan el ancho forjado de la primer planta asomándose junto a la chimenea. Nació el 27 de marzo de 1886. Junto con Walter Gropius, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, son considerados los mayores arquitectos del siglo XX, siendo él, con toda probabilidad, el máximo exponente en la construcción de acero y vidrio. A los 15 años terminó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios y fue contratado en su ciudad natal como aprendiz en obras. Más tarde, como delineante en el estudio de arquitectura de Bruno Paul, donde dio sus primeros pasos como arquitecto. Desde 1930 hasta 1933 dirigió la Escuela de Arte Bauhaus, pero la evolución de la Alemania nazi le obligó a emigrar a Estados Unidos, donde fue nombrado director de la Escuela de Arquitectura de Chicago y siempre mantuvo su reputación como arquitecto vanguardista. Sus principales obras fueron las oficinas Bacardi en Ciudad de México de 1957 a 1961, el edificio IBM de 1970 a 1973, Biblioteca Martin Luther King Jr. Memorial 1969 a 1972, Pabellón Alemán en Barcelona 1928 a 1929, Estación de Servicio Mies van der Rohe 1968, Casa Farnsworth 1946 a 1950. Casa Farnsworth, sobre plataforma elevada a 1.25 metros de altura, módulos cuadrados, apoyo en columnas de acero, no a la ornamentación, interacción con el ambiente, marco rígido de acero, espacios interiores sin columnas. Nació en Suiza en 1887 y murió en Francia en 1965. Se trasladó a París a la edad de 29 años. En 1900, Le Corbusier estudió en la Escuela de Arte en Suiza. Ahí descubre su gran capacidad con las manos y como visionario del arte y el diseño. Le Corbusier le otorgó a Europa el concepto de geometría biológica, de donde se ligaron todos sus diseños, tanto arquitectónicos como de diseño que vendría posteriormente. Le Corbusier presenta un documento manuscrito donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas, los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura.
representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado, conocido como concreto armado. Hasta entonces, este material se usaba en viviendas y monumentos disfrazándosele de piedra esculpida con molduras. Situada a las afueras de París, la Villa Savoye de Le Corbusier es una de las contribuciones más importantes a la arquitectura moderna en el siglo XX. Terminada en 1929, esta casa es una moderna casa de campo francesa que celebra y reacciona a la era de las nuevas máquinas. Terraza jardín, fachada libre, planta libre, sobre pilotes, ventana horizontal.